Cuentos macabros. El sonido era apenas perceptible, como un susurro de tela contra el suelo, que se deslizaba lentamente desde algún lugar de la casa. Tomás despertó en la oscuridad de su habitación, incapaz de distinguir si lo que había oído era real o si provenía de sus sueños. Pero ahí estaba otra vez, un roce suave, como una bolsa de tela siendo arrastrada cada vez más cerca. Se quedó inmóvil bajo las sábanas, el corazón golpeando su pecho con fuerza. No quería moverse, pero la curiosidad y el miedo lo superaron. A lo lejos, pudo ver una sombra alargada, oculta en la penumbra del pasillo. Tomás cerró los ojos, recordando las historias que sus amigos le contaban sobre el hombre del saco, una figura misteriosa que aparecía en la noche para llevarse a los niños que se portaban mal. Es solo una historia, se repetía a sí mismo, pero no podía apartar el pensamiento de su mente. Las noches se tornaron cada vez más inquietantes. La figura nunca aparecía de forma clara, y cuando llamaba a sus padres, ellos revisaban la casa y siempre terminaban diciéndole lo mismo: Tomás, es solo tu imaginación. Pero él sabía que no lo era. Sentía esa presencia, esa energía extraña que hacía que el ambiente se volviera pesado y que el aire oliera a algo rancio, como a tierra húmeda y podrida. Los rumores en el vecindario crecían cada día. Otros niños habían escuchado historias similares sobre el hombre del saco. Decían que llevaba una enorme bolsa de tela en la que atrapaba a sus víctimas. Algunos incluso aseguraban haber escuchado susurros y gemidos provenientes del interior de esa bolsa, como si las almas de quienes atrapaba quedaran atrapadas para siempre. Una noche, Tomás escuchó a sus padres hablar en la cocina en voz baja, casi susurrando. Se acercó sin hacer ruido y pudo escuchar que hablaban sobre desapariciones recientes en el vecindario. Había una sensación de miedo en sus voces que nunca había percibido antes. Sus padres siempre le parecían invencibles, fuertes. Hasta esa noche se sintió vulnerable, como si estuviera a merced de algo más grande y oscuro que él mismo. Esa misma madrugada, el sonido de la bolsa arrastrándose fue tan fuerte que lo hizo temblar. Los susurros acompañaban el ruido, palabras ininteligibles que parecían llenar su cuarto con una presencia indescriptible. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en un sollozo mudo. Se cubrió con las sábanas, convencido de que el hombre del saco estaba justo al otro lado de la puerta de su habitación. Al día siguiente, cuando despertó, la casa estaba en silencio. Bajó las escaleras para encontrar a sus padres, pero no había rastro de ellos. Ni en la cocina, ni en la sala, ni siquiera en su habitación. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. La casa olía a tierra húmeda, un olor tan fuerte que le hizo picar la nariz. Se pasó el día entero esperándolos, convencido de que en cualquier momento regresarían. Pero al caer la noche, la desesperación empezó a llenarlo. Fue entonces cuando el sonido de la bolsa arrastrándose volvió a escucharse, ahora mucho más cerca, casi al pie de su cama. Tomás se quedó paralizado, sintiendo cómo cada fibra de su ser gritaba en silencio. Con cada segundo, el sonido se volvía más pesado, más opresivo, como si el propio aire estuviera siendo succionado de la habitación. Lentamente, asomó la cabeza por debajo de las sábanas, tratando de ver a través de la penumbra. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, y por el marco alcanzaba a distinguir una figura que lo observaba desde las sombras. Era una silueta alta y desgarbada, con brazos largos y huesudos que parecían doblarse en ángulos imposibles. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y sus ojos, dos pozos oscuros, lo miraban fijamente. En su mano sostenía una bolsa de tela mugrienta y desgastada, con manchas oscuras que parecían haber sido hechas por el roce constante de algo que intentaba salir de allí. Tomás, susurró una voz rasposa y profunda, cargada de una amenaza apenas contenida. La figura avanzó hacia él, arrastrando la bolsa que parecía tener algo vivo en su interior. Se movía lentamente,
pero cada paso resonaba en el suelo de madera, produciendo un crujido que le helaba la sangre. Tomás intentó retroceder, pero su cuerpo estaba paralizado. Cuando la figura llegó al pie de su cama, el olor a tierra húmeda y podrida se intensificó, llenando sus pulmones y mareándolo. Entonces el hombre del saco abrió la bolsa, y de su interior surgió una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz de la habitación. Dentro de esa negrura, Tomás alcanzó a distinguir rostros desfigurados y pálidos que se retorcían en agonía, atrapados dentro de un vacío sin fin. Sus labios se movían en gritos silenciosos, y sus ojos, llenos de desesperación, parecían implorar ayuda. Entre esos rostros vio el de su madre y el de su padre, mirándolo con horror, como si ellos también estuvieran atrapados en aquel abismo de sufrimiento. El hombre del saco extendió una mano esquelética hacia Tomás, sus dedos largos y fríos como el metal, rozando su piel. Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y cada parte de él quería gritar, pero el sonido no salía. La figura lo jaló hacia la bolsa y en ese momento sintió como su fuerza se desvanecía, como si fuera succionado hacia un vacío eterno. Tomás cerró los ojos esperando el final, pero cuando los abrió, se encontró de nuevo en su habitación a plena luz del día. Se sentó en su cama, respirando con dificultad, sintiendo que había despertado de una pesadilla. Sus padres estaban en casa, actuando como si nada hubiera sucedido. La casa estaba en paz, sin rastro alguno del hombre del saco, pero algo dentro de él se sentía diferente. Había una oscuridad, una sombra persistente en los rincones de su mente que no podía ignorar. Esa noche, al cerrar los ojos, el sonido de la bolsa arrastrándose volvió a llenar la habitación, y en su mente, las imágenes de aquellos rostros atrapados en la bolsa lo acosaron una y otra vez. Se dio cuenta de que el hombre del saco no lo había liberado por completo, sino que lo había marcado, condenado a vivir con el recuerdo de lo que había visto. Y así cada noche, el eco de esos rostros y el sonido de la bolsa se repetían en sus sueños, recordándole que algún día el hombre del saco regresaría, y esta vez sería definitivo. Desde esa noche, Tomás empezó a notar sombras en los lugares más inesperados, en los pasillos de la escuela, en las esquinas de su cuarto, incluso en los reflejos de los espejos. Siempre eran fugaces, pero dejaban una sensación de vacío helado en su pecho, un recordatorio de la presencia que lo vigilaba desde la penumbra. Al principio trató de ignorarlas, convenciéndose de que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, las sombras comenzaron a aparecer con más frecuencia, a acercarse más a él, como si intentaran susurrarle secretos oscuros. No podía contárselo a nadie. ¿Cómo explicar lo que sentía sin sonar como un loco? Cada noche, el sonido de la bolsa arrastrándose regresaba, y cada vez parecía estar más cerca de su cama. Finalmente, una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un susurro familiar, apenas un murmullo en el aire. «Tomás, todavía estoy aquí, esperando». Su corazón se detuvo al reconocer la voz. Sabía que, sin importar cuánto tratara de escapar, el hombre del saco jamás lo dejaría en paz. Era su sombra constante, un oscuro eco que lo perseguiría hasta el final de sus días. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones para seguir trayendo más historias.